Romanos capítulo 11, por favor, y el verso número 1. Quiero compartir una palabra. El hermano del piano sí es tan bondadoso. Ay, gracias. Eso me gusta a mí, porque es que él toca un piano tan excelente, tan bonito. Romanos capítulo 11, el verso 1 y el verso 5. Mire lo que la palabra del Señor dice. Rápido, hijo, vamos ahí. No lo tengo aquí, así que necesito que estemos conectados. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo voy rápido porque Cristo viene pronto. Dice la Escritura: dijo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Diga conmigo: en ninguna manera. No, ¿usted está aquí o no está aquí? Entonces diga conmigo, en ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo? Siguiente, por favor. Todos conectados aquí. Señor, a tus profetas has dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero el que dice la divina respuesta, me he reservado. ¿Cuánta gente? Vamos, por favor, como que usted desayunó. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, diga conmigo, así también. Vamos, más fuerte, diga: en este tiempo ha quedado, más fuerte, ha quedado, diga conmigo, un remanente escogido por su gracia. Ahora, yo no sé lo que usted va a hacer, pero quiero que levante su mano así bien alto al cielo, por favor, y diga conmigo: soy del remanente de este tiempo. Más fuerte: soy del remanente de este tiempo. Baje el brazo, porque el desodorante de algunos ya venció y eso se puede enredar un poco. Ok, a partir de ese momento regáleme unos minutos, si quiero que me regale minutos de calidad. El primer celular que aquí suene, pague el almuerzo de toda esta gente. Apague el celular, por favor. Apague ese celular, pues se lo pido, por favor. Que queremos ahorita concentración y que eso no lo distraiga. Segunda cosa, al vecino que tiene al lado, dile: yo ahorita voy a escuchar la palabra del Señor, así que no me hable, no me distraiga, porque yo vine a escuchar a Dios. Amén. Escúcheme, estamos en tiempos de guerra fría. Esto usted tiene que entenderlo. Si usted no entiende esta gran verdad, usted se va a perder en la ecuación. El tiempo que estamos viviendo ahorita es un tiempo de guerra fría. Una de las guerras frías más mencionadas en la historia fue la guerra que se suscitó después de la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Se estaba en guerra, pero a la misma vez no se estaba en guerra, porque era una guerra diferente, no era una guerra como había sido anteriormente. La Segunda Guerra Mundial dejó demasiado dolor, demasiado daño, de tal manera que Estados Unidos y la Unión Soviética se enfrentan en una guerra fría. Y eso lo que quiere decir es hacerse daño disimuladamente. Yo lo que quiero que usted me entienda, y le menciono esto, es porque el reino de los cielos, la iglesia de Cristo, está en una guerra fría. El que está dormido espiritualmente no entiende esto. No entiende esto. La iglesia que está despierta, la iglesia que forma parte de ese remanente, entiende que estamos en tiempo de guerra. Estamos en guerra contra el pecado, estamos en guerra contra el mundo, estamos en guerra contra el sistema. Pero el problema más grande, como lo prediqué el domingo pasado, es que la mayoría, no de la gente, porque la gente, imagínese usted, no podemos utilizar como un referente el mundo. El problema es que muchas veces la misma iglesia de Cristo está dormida. Pero la iglesia necesita despertarse. La iglesia necesita entender que estamos en tiempo de guerra. La iglesia necesita entender que estos no son tiempos de estarse dando frío, ni de coger las cosas de Dios medianamente. Señores, este es tiempo de buscar al Señor y de buscarlo de verdad. Este no es tiempo de estar o es tiempo de estar frío o de estar caliente, pero no se puede estar tibio, porque Dios tiene misericordia del frío, tiene admiración por el caliente, pero al tibio lo vomita.
¿Hay algún tibio en esta hora? Estamos bien entonces. Comenzamos bien hoy. Entonces la iglesia necesita entender que estamos en tiempo de guerra. La iglesia que necesita este mundo, la iglesia que necesita este sistema, es una iglesia que esté despierta, es una iglesia que entienda que nosotros estamos en guerra y es una iglesia que entienda que cumple una función especial. Pablo le escribe a los romanos, a la iglesia de Roma. Es una iglesia que estaba atravesando momentos difíciles, persecución, porque luego en el tiempo de la iglesia primitiva un gran número de judíos se convierten en Roma. Y Pablo ahora le está escribiendo a los cristianos de la iglesia en Roma y les dice: ¿no han escuchado ustedes? Y utiliza, oiga bien esto, utiliza parte de la historia, parte de lo que había pasado. Porque hay gente que tiene gran confusión de que si el Nuevo Testamento, que si el Antiguo Testamento. Señores, el Antiguo Testamento solamente es sombra y tipo de lo que vendría a ser el Nuevo. No hay confusión entre una cosa y la otra. Entonces ahora el apóstol Pablo dice: ustedes escucharon y se dieron cuenta cómo en algún tiempo en el que, igual que la iglesia en Roma, el profeta Elías estaba abatido, estaba confundido, estaba preocupado, estaba angustiado. Y cuando el profeta Elías se encuentra en esa etapa de frustración, porque lo que más frustra, de hecho, le cuento esto, a mí como pastor no me frustra cómo está el mundo, me entristece cómo está la iglesia. A mí no me preocupa el mundo, cómo está la inmoralidad en el mundo, cómo está el pecado en el mundo. No, a mí lo que me preocupa es la pasividad y el adormecimiento en el que la iglesia de Cristo muchas veces cae. En la que el creyente entra una etapa de sueño espiritual, de improductividad. No hay pasión por las almas, no hay pasión por servir, no hay pasión por escuchar la palabra, no hay pasión por adorar, no hay pasión por las cosas santas, no hay pasión por la devoción de Dios, pero sí hay pasión para todo lo demás. 1, 2, 1, 2. Esto está funcionando, o sea que usted me está escuchando. Si no me dijo nada es que le está llegando. Escúcheme. Y le dice entonces el Señor a Elías: Elías, tranquilo, porque cuando Elías logra mirar cómo todo el pueblo de Israel se ha ido tras Baal, ahora Elías entra en una depresión y en una tristeza y le dice: Señor, todos los altares y todos los profetas tuyos están destruidos, solamente yo quedo, yo quiero morirme. Y le dice el Señor: espérate Elías, porque parece que a ti la crisis te ha confundido un poco, pero quiero decirte que tengo un remanente de 7,000 hombres. Tengo un remanente de 7,000 hombres que, aunque el pecado, aunque la idolatría se haya metido dentro del pueblo, yo todavía tengo un pueblo escogido que todavía me es fiel. Tengo un pueblo que todavía no se rinde ante los intereses del mundo. Tengo un pueblo que todavía no se mezcla con la cultura del mundo. Tengo un pueblo que todavía me es fiel. Tengo un pueblo que todavía está conectado conmigo. Pregunto en esta mañana: ¿cuánto pueblo hay aquí que es remanente? Gente que no está conectado con lo que está pasando en el mundo, sino gente que está conectado con lo que está pasando en el cielo. El remanente, escúcheme, el remanente es gente que vive aquí en la tierra, pero que vive conectado con el cielo, con el interés del cielo, con los propósitos del cielo, que depende de lo que hay en el cielo, no de lo que hay en el sistema. ¿Alguien me dice amén, por favor? El remanente, la palabra remanente básicamente significa el resto. Un remanente es lo que queda después de una gran destrucción. Un remanente es algo que es preservado en medio de una generación pecadora. El remanente es lo que es reservado en medio de la multitud, pero que tienen una esencia diferente. Mi intención es que usted sea un remanente. Mi intención es que usted sea diferente. Mi intención es que usted tenga convicciones diferentes. Mi intención es de que usted sea ese remanente que Dios tiene reservado para este tiempo. Gente inquebrantable,
gente incansable, gente apasionada, gente indetenible, gente conectada con los intereses del cielo. ¿Quién es un remanente? Por ejemplo, en la escritura, Génesis capítulo 6, verso 8, rápido. En la escritura un remanente es Noé. Noé es el remanente porque él sobrevivió a todo el pecado que imperaba en aquella época. ¿Qué dice Génesis 6, 8? Pero Noé, ¿qué halló? ¿Qué halló? Gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Noé haya gracia ante los ojos de Jehová? Porque a Noé le tocó vivir una generación en la que yo con toda seguridad creo que ha sido una de las etapas y de las épocas en las que más pecado ha habido en la tierra. Tanto así que la escritura dice que Dios se arrepintió, se dolió en su corazón de haber creado al hombre. Comenzó a haber una depravación sexual en toda la humanidad en una manera impresionante. Pero en medio de toda esa generación de pecado, en medio de toda esa convulsión de desobediencia y de inmoralidad, había un hombre que halló gracia delante de Dios. ¿Por qué este hombre halló gracia delante de Dios? Porque era el remanente, porque era diferente, porque mientras todas las familias de la tierra tenían por práctica legal el pecado, Noé, su esposa, sus hijos y sus nueras vivían para Dios. O sea, el remanente, iglesia, el remanente es una gente que Dios tiene preservada. Es gente que busca agradar a Dios y no agradar a los hombres. El problema es que hay gente que por no quedar mal con el compañero de trabajo se echa un par de cervezas. Esto está andando heavy entonces. El problema es, es que me da pena la verdad. Que va a decir, ¿qué? Sí, no, es que imagínate, es que tú sabes cómo son los ámbitos sociales. Sí, eso quiero que me diga cuando llegue ya al infierno probablemente. No, pues usted me dice amén o me dice algo. ¿Qué es lo que estamos hablando entonces? Entonces, la gente que es remanente no negocia sus convicciones. La gente que es remanente es gente que es fiel cuando nadie la ve. La gente que es remanente es gente que vive solamente por agradar a Dios. Entonces Noé forma parte. Cuando Dios le mete candela, cuando Dios le mete fuego, cuando Dios le mete juicio a la tierra, Noé haya gracia delante de Dios. Y Noé y su familia son preservados, porque el remanente siempre será preservado. El remanente siempre tiene una cobertura especial. El remanente siempre tiene una provisión especial. Por eso, aunque en el mundo haya escasez, aunque en el mundo haya aflicción, el que es remanente, el que vive por agradar a Dios, el que vive para honrar a Dios, siempre va a tener una cobertura especial, porque es parte de un remanente. Cámara, alguien tiene que decir: soy remanente. A mí no me impresionan las iglesias con mucha gente. A mí me impresionan los grupos pequeños de remanente. A mí me impresiona la gente con convicción. A mí me impresiona la gente con carácter. A mí me impresiona la gente que vive y está decidida por agradar a Dios. Entonces, Noé fue un remanente porque Noé, cuando el pecado imperaba, Noé decidió agradar a Dios. Hoy en día hace falta gente que tenga, al igual que Noé y su familia, la convicción, el coraje, la destreza, el capricho de agradar a Dios, de honrar a Dios. Tú te le aparece en la casa a alguien que va para la discoteca y tú le dices: oye, vine a visitarte, y te dice: vuelve después porque yo voy para la disco. Tú te le aparece un creyente que va para la iglesia a visitarlo cuando va para la iglesia y tú le dices: oye, pues no voy a la iglesia, me quedo contigo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esta vaina como que está andando entonces. Diga conmigo: remanente. Entonces Dios busca en este tiempo un remanente que se mantenga firme en las convicciones. Yo ayer hablaba con un grupo de hermanos que teníamos un conversatorio a nivel de liderazgo y servicio,
Yo le decía a los hermanos, y voy a aprovechar para comunicarlo a esa comunidad virtual, pues estamos en tiempos de guerra, esto es una guerra fría. De marzo para acá, escucha esto, de marzo para acá todos sabemos lo que el mundo comenzó a enfrentar y todo lo que ha pasado. Y yo no quiero entrar en materia porque no quiero definir ni tus convicciones ni tus pensamientos. Pero lo que sí es cierto es que a la iglesia la han querido reducir. Y con esto no quiero decir que no se haya hecho con el resto de los elementos de la sociedad. Pero esto es muy peligroso. Esto es muy peligroso. Han querido reducir la iglesia a un modo de funcionamiento diferente. Y usted que me escucha en casa, creo que usted esté claro con esto, y ustedes que están aquí también. ¿Qué pasaría si el día de mañana todas las plataformas de redes sociales en las cuales hoy transmitimos nuestros servicios pasan una norma de regulación y comienzan a condicionar lo que nosotros podemos decir y no decir a través de sus plataformas? ¿Qué pasa si el día de mañana comienza a haber censura? ¿Qué pasa si el día de mañana comienzan a decir, bueno, pastor, tú quieres salir aquí por las redes sociales, listo? Bueno, tienes que apegarte a este discurso. No puedes hablar esto, no puedes hablar esto, no puedes hablar esto, y solamente puedes hablar esto, esto y esto. Si te gusta, bien; si no, inmediatamente. ¿Qué pasaría con gran cantidad de hermanos y de gente que en todo lo que ha pasado perdieron la buena costumbre de congregar? Escúchame, no te voy a decir una cosa. No estamos lejos de que lo que yo te estoy diciendo sea una realidad. No estamos lejos. Y esto no te lo voy a decir, dice el Señor, como salen un par de payasos por ahí. Eso no necesita decir el Señor, eso necesita solamente estar despierto y entender qué es lo que está pasando. Pero la iglesia que está dormida no entiende estas cosas. Pero la iglesia que está despierta sabe y se enfrenta al sistema, sabe y se enfrenta y se opone a lo que el diablo está tejiendo. Por eso escúchame bien, jamás. ¿Cuál era el problema? Escucha, ¿cuál era el problema que tenía Elías? Que habían matado a los profetas y habían ¿qué? Quemado los altares. Habían quemado los altares. Si hay algo en lo que el diablo está interesado es en acabar con esto. Escúchame, esto que está aquí, esto al diablo le huye. Este es el objetivo principal del enemigo. Esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto. Él lo huye, esto él lo odia. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo único que tiene el poder de vencer. Esto es lo único que tiene el poder de vencer a las tinieblas. ¿El qué? El reunirse los hermanos juntos. Como decía el salmista, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso yo me le meto a YouTube, me le meto a Facebook, me le meto a Periscope, me le meto a todo donde me le tenga que meter. Pero esto jamás se va a deshacer. Esto jamás. Esto se trata de invadirles a ellos el sistema, pero que ellos no invadan el sistema nuestro. El remanente cuida el altar. ¿Qué dijo Elías? Señor, han matado a todos tus profetas y a todos tus altares los han quemado, y yo quiero que mejor me muera, que yo quiero mejor morirme. Y le dice Dios, ay, Elías, qué equivocadito estás, papá. Yo tengo un remanente que todavía defiende en los altares. Yo tengo un remanente que todavía vigila. Yo tengo un remanente que todavía ora. Yo tengo un remanente que todavía busca tener un santuario en el cual viene a humillar. Diga conmigo, estamos en guerra. La palabra en el libro de Hebreos dice: no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Estamos en tiempo de guerra fría, pero somos los vencedores de esta guerra. ¿Por qué?
Porque esta no es una guerra que se pelea para ver quién gana. Esta es una guerra que se pelea para recordar quién fue el ganador. Allá en la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, hecho está, expuso públicamente todas las potestades, y Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, y le dijo: muerte, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu gloria? Porque el que llevaba a la gente cautiva, ahora por la sangre de Cristo Jesús, el infierno fue sacudido y le dio ese poder a la iglesia de Cristo Jesús. El poder de la victoria de Cristo está en la iglesia. That's why la iglesia siempre va a ser el enemigo principal de las tinieblas. Diga conmigo: soy remanente. El que es remanente entonces no permite que el sistema le condicione su altar. No está tardado que venga la censura. No está tardado. Eso está así. Porque la venida de Cristo también está así. Pero Heaven Door va a predicar por ahí, por allá, por acá, por acá, por allá, por allá, por donde tenga que predicar. Porque este evangelio no se puede detener. Romanos 12:2, rápidamente. Mire lo que dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, si no sean transformados por medio de ¿qué? Vamos, más fuerte. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El que está despierto entiende lo que está pasando. El que está despierto, yo predicaba el domingo pasado, o creo que ayer lo decía con los chicos: hay un poco de gente, ay, que viene Bill Gates a apoyarme la nalga con la vacuna, ay, que viene Bill Gates, ay, que viene. Deje a Bill Gates quieto, deje la vacuna quieta y concéntrese en lo que la Biblia dice, que en aquellos días la gloria postrera va a ser mayor que eso. Concéntrese en estar despierto, concéntrese en ser un remanente, porque aunque tinieblas cubran la tierra, sobre el que es remanente resplandece la luz de Cristo. Entonces el remanente no se deja manipular. ¿Sabe cómo yo le puse a mi mensaje hoy? Que ni le dije el tema, porque íbamos tan rápido, porque Cristo viene pronto, que ni le dije el tema. Mi tema hoy se llama la generación indomable. Porque el remanente es indomable. No lo pueden domar. No lo puede, el mundo no lo puede controlar. Porque Cristo es cabeza de la iglesia. Y lo único que controla el cuerpo es Cristo Jesús. Entonces, Noé se convierte en el remanente porque hace algo diferente a lo que el mundo hace. Usted tiene dos opciones: o es un cristiano promedio, o es parte del remanente. Pablo le dijo a los romanos: les voy a contar a ustedes una historia. Dios tenía un remanente cuando Elías, y después les dice: pero también en este tiempo Dios tiene un remanente. En cada estación, en cada dispensación y en cada tiempo, Dios tiene un remanente. Dios tiene un remanente. Y ese remanente es el remanente que vigila. Ese remanente es el que le hace la guerra a las tinieblas. Ese remanente es el que representa los intereses del cielo aquí en la tierra. Ahora escúcheme. Muchas veces el remanente no tiene apariencia de remanente. Te voy a explicar algo. Usted me deja decir esto. Igual lo voy a decir. Usted sabe que yo ando ruli. El remanente muchas veces para el mundo no es remanente, porque hay mucha gente que parecen creyentes y no son. Con mucho disimulo, mucha clase, voltea a ver así de reojo al que está a su lado y mírele a ver si tiene pinta de remanente o tiene pinta de cristiano promedio. Tiene pinta de que se cervecea cuando le cae la presión social arriba. Tiene pinta que cuando le preguntan: uy, ¿eres casado? Dice: bueno, pues mire, sí, pero eso está como que se acaba. Sí, así dicen esos bárbaros, ¿ah? O sea, el que tienes al lado tiene pinta que cuando le pregunta por ahí una muchachona de esas que andan ruli por ahí, le dice: hola, ¿y usted es casado?
Dice, el que es remanente dice, claro que sí. Y de una muchachona, y quítate de en medio, que te coja, te parte por la mitad. Donde esa remanente que yo tengo en la casa te coge, te quita la peluca y las extensiones esas que andas arriba, que te barata. El que es remanente dice, y el que es cristiano promedio dice, bueno, yo le voy a decir la verdad. Nosotros estamos por los hijos. Gente que no está definida. Gente que no sabe lo que quiere. Gente que hace cualquier cosa. Pero el que es remanente sabe lo que quiere, sabe para dónde va y sabe lo que necesita. El que es remanente no tiene dos Facebook. Ni dos celulares. Esto está andando, tranquilo. Josué capítulo 2, verso 1. Esto se pone heavy. Dígale que esto se pone heavy. Josué le dijo a Nun, Josué hijo de Nun, perdón, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de ¿quién? De una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí. Oye, yo leyendo la escritura, a mí me gusta siempre actualizar la escritura. Y digo yo, ¿qué hubiera pasado si esto pasa en el 2020? Ya el pastor Melvin mandó a líder César y al líder Walter a que anden por allá secretamente. Imaginen este cuadro. En la noche, ya, acabó el día. Amor, llegaron. Sí, llegaron bien. ¿Y cómo lo recibieron? No, de maravilla. ¿Y dónde se están quedando? Ay, 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 ay. ¿Dónde se están quedando? Ahí es donde ese hombre dice, ay, Dios mío, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Si es que lo que le diga ella ya lo sabe siempre. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? O se puede poner a la inversa también, va. Cuando los espías que no quisieron ir le dijeron, allá llegaron los espías, llegaron bien. ¿Y dónde están quedando? En la casa de Rahab. Ay, Dios mío. Rahab era una ramera, pero Rahab fue el remanente. Rahab fue el remanente. ¿Por qué Rahab se convierte en el remanente? Porque estos espías llegaron para inspeccionar la tierra para después meterle candela. Porque dice la Biblia, usted lee el verso más adelante, dice Rahab, hemos oído que el Dios de ustedes es un Dios fuerte. Hemos oído que el Dios de ustedes acabó con los egipcios. Hemos oído que el Dios de ustedes acabó con los cananeos. Hemos oído que el Dios de ustedes acaba con todo el mundo. Por eso yo hoy quiero resguardarlos a ustedes aquí. Pero yo quiero, por favor, que ustedes me hagan un compromiso. Que el día que ustedes vengan y ustedes le prendan fuego a toda esta ciudad, mi vida, la vida de mi padre, de mi madre y de mi casa sea preservada. Y le dijeron los espías, así como tú has dicho, así será. Y cuando vino Josué con todo ese equipo armamentístico, deshicieron la ciudad, pero la casa de Rahab fue preservada. Escúcheme, el problema es que Rahab, imagínense a lo que se dedicaba, pero escuchó la voz de Dios. Escúcheme, hay gente que tienen testimonio. Yo quiero que aquí nadie nunca, mire, nunca esconda usted sus heridas, ni nunca tenga pena de su pasado, porque es precisamente lo que el mundo necesita, saber de dónde Dios le sacó y a dónde Dios le puso. Para el mundo probablemente muchas de ustedes ahorita dicen amén y aplauden, pero yo les digo, déjenme mandar a sus maridos que vayan a espiarme por ahí una situación. Y hay una muchachona por allá que me lo puedo hospedar. Muchos de ustedes, Sandra es la primera que me dice, no, Walter no me lo manda, pastor, mande a otro. ¿Está dormido? No. Las que tienen la mujer encinta ahorita los voy a mandar para que ellos me hagan esa diligencia. Si usted me dice amén y tú me dices cosas, pues yo te digo, oye, necesito hacer una evaluación en Hialeah porque vamos a evangelizar eso. Lo único es que esta gente tiene que ir a espiarme a Hialeah y donde único se pueden quedar es en la casa de una muchachona.
Diga conmigo, el remanente es sacado de los escombros y es puesto en la luz. Diga conmigo, el remanente tiene un pasado terrible, pero tiene un futuro glorioso. Diga conmigo, el remanente muchas veces es criticado por su pasado, porque la gente no conoce su futuro glorioso. Escúchame, el remanente muchas veces no va a parecer lo que es. Yo me encontré con una gente esta semana que pasó y nos conocimos y hablamos. Y después, cuando le digo quién soy, me dice esta palabra que me llamó la atención. Entonces, tú eres el famoso pastor Melvin Reyes. Le digo, lo tienes enfrente. Y que te quede claro que este es el tipo que tiene y va a tomar esta ciudad y va a poner claras las cosas aquí. Y vamos a poner claro al diablo y al pecado. Y vamos a poner claro a todo el mundo. Porque somos parte de un remanente. Somos parte de un remanente. Diga conmigo, soy parte del remanente. Soy parte del remanente. El que es parte del remanente, probablemente nadie le entienda su pasado. El problema es que Dios se fijó en ese remanente y Dios lo purifica, Dios lo catapulta y Dios lo procesa y Dios lo hace brillar, porque son parte del remanente. Lo que la gente no sabía y podía, pero ¿cómo Rahab va a ser preservada? Lo que pasa es que Rahab fue la única que escuchó lo que Dios hacía y creyó en el Dios que tenían los espías y dijo, el Dios que tienen los espías es el Dios que yo necesito. Y para que estemos claros, Rahab forma parte del linaje de Jesús. Pues si no te gustó todo y pues si estabas medio confundido, yo me volví loco. Es que Rahab aparece en la galería de la fe. Ustedes jamás la hubieran puesto, jamás la hubieran puesto. Si yo les doy a ustedes la Biblia, les digo, oye, escríbanme ahí la gente que más les impactó de la Biblia. Jamás me hubieran puesto, porque es que imagínese, pastor, usted sabe y andaba en el business. Pero cuando el que escribió la galería de la fe en el libro de Hebreos, yo aquí tengo que poner esta muchachona, porque ella escuchó de Dios y creyó que Dios era Dios. El remanente cree que Dios es Dios en medio de la tribulación. El remanente cree que Dios es Dios en medio del conflicto. El remanente cree que Dios es Dios en medio de la tribulación. El remanente cree que Dios es Dios en medio de la crisis. El remanente cree que Dios es Dios cuando nadie cree en Dios. Diga conmigo, soy el remanente. Ahora voy a entrar en materia para que usted esté claro. Pablo le dice a los romanos, cuando el pueblo y los profetas y los altares fueron destruidos para servir a Baal, Elías se sintió compungido, entristecido. No hay nada que a uno lo entristezca más ver al pueblo de Dios no serle fiel a Dios. Yo conozco gente que he podido ver la bendición que Dios le ha entregado y los he visto ser la gente más malagradecida. Ser más malagradecida con Dios primeramente. Pero es que el que es mal agradecido con Dios, imagínense que podemos pensar los mortales con nosotros. Pero el remanente es un remanente agradecido. Y a uno que es remanente, lo que más le indigna y le duele muchas veces es ver la ingratitud del pueblo con Dios. Y fue lo que le pasó a Elías. ¿Qué fue lo que pasó? Todos los profetas se habían ido tras Baal. Me di a la tarea de conocer un poquito más este personaje. Baal era el dios de los cananeos, pero la adoración y la liturgia que se le servía venía de Babilonia. En Babilonia a Baal se le llamaba Mebarak. En hebreo, y esto es a mí lo que me llama la atención, en hebreo la palabra que describe a Baal es poseedor. Eso significa Baal en hebreo, poseedor. Y ahora usted en segundos se va a dar cuenta por qué del significado en hebreo de esta palabra. Y me pude dar cuenta cómo este espíritu y cómo todavía Baal sigue funcionando en la actualidad.
Y cuando yo comencé, hermano, a estudiar de Baal, y me dio una curiosidad por desglosar todo eso bien, hermano. Y a medida que yo iba viendo todos los sacrificios que se le hacían, iba viendo cómo llevaba al pueblo por idolatría. Escuche, se dice que cada ciudad en la que Baal, el pueblo se iba volcando a Baal, a la ciudad le cambiaban el nombre. Por ejemplo, le ponían Baal Hialeah, le ponían Baal Kendall, le ponían Baal Sunny Island, porque el nombre de la ciudad cambiaba, porque la ciudad tenía que llevar el nombre de este ídolo. Y cuando yo comienzo a ver eso, hermano, me comienzo a llenar de una furia y de una rabia que si me aparece Baal de frente me lo como con yuca en ese momento. Hasta que pasó algo. Me di cuenta que en la historia se dice que Baal era un dios que también tenía esposa, tenía mujer. Me entró una pena por Baal a mí ahí en ese momento, porque dije yo, no, Baal la está pasando dura también. Entonces cuando yo miré que Baal dicen que tenía una mujer y una deidad fémina, y que la ideología, la filosofía decían que esa era la mujer de Baal, yo dije, ay, Baal, pobrecito Baal, en tremenda candela en la que tiene que, porque el hombre puede ser muy bravo, pero siempre tiene su mujer que lo pone quieto. Y a Baal le pasó exactamente lo mismo. El tipo privaba de ser el jefe, pero tenía por ahí una tipa que era la que lo ponía donde era. Ahora escúcheme. ¿Sabe cuál era el sacrificio que se le hacía a Baal? A Baal se le presentaban sacrificios, pero no era cualquier sacrificio. A Baal se le presentaban sacrificios por dos razones: para que mandara bendición o para que retuviera la maldición cuando estaba enojado. Pero en ambos casos el sacrificio que se le presentaba a Baal eran solamente los primogénitos. Wow, impresionante. Escuche bien cómo viene operando este espíritu. Se le entregaba solamente los primogénitos. ¿Qué es lo primogénito? ¿Qué es lo primogénito? ¿Qué es lo primogénito? ¿Lo qué? Así está esta generación hoy en la actualidad, que le da lo primero a Baal y lo segundo a Dios. Se da cuenta cómo Baal sigue vivito y coleando. Se da cuenta cómo la gente todavía hoy sigue arrastrando y siendo controlada por el espíritu de Baal. Porque así el creyente que está dormido, primero sus dientes y después sus parientes y después Dios y después su obra. Alaba, me dice amén. O me dice algo. O sea, Baal viene para quitarle el primer lugar a Dios. Pero con el remanente no pasa así. El remanente le entrega a Dios lo primero y lo mejor, y lo que sobre para todo lo que haya que hacer. Pero lo primero siempre va a ser para Dios. Por eso Elías se compungió cuando logró mirar cómo la gente comenzaba a darle los primogénitos a Baal. Porque Baal es un espíritu, era un Dios que competía por quitarle lo primero a Dios. Pero el remanente siempre pone a Dios primero antes que a nadie. El remanente pone a Dios primero aún por encima de su propia vida. El remanente pone su vida al servicio de Cristo aún por encima de sus propias necesidades. Porque el remanente vive para que Dios sea primero. ¿Cuántos lo creen? El remanente vive para que Dios sea primero. Diga conmigo, soy remanente, por favor. Más fuerte, soy remanente. El remanente pone a Dios primero. El remanente sabe que las cosas de Dios son incuestionables. El remanente sabe que las cosas de Dios son innegociables. El remanente no necesita que el diablo venga a hacerle ofertas. No, es que para mí lo primero es Dios. Ya, no hay más nada que hacer. Para mí lo primero es Dios. ¿Por qué? Porque soy parte del remanente. Ahora escúcheme. La gente le entregaba lo primogénito a Baal para que la bendición llegara. O le entregaba lo primogénito a Baal para que la maldición se fuera. El remanente le entrega lo primero a Dios, porque el remanente recibe bendición de parte del cielo. El remanente, ¿qué es lo que dice la gente hoy? Mire, yo he escuchado cristianos diciendo la cosa más terrible que yo he podido escuchar. ¿Sabe qué es lo más terrible que yo escucho decir a un cristiano? Es que si no trabajo, me muero. Eso es lo más triste que yo he podido escuchar.
Tú no te das cuenta que tu trabajo solo es para mantenerte entretenido, que al final y al cabo a tú dependes, tu provisión depende, tu bendición depende, porque cuando te faltó trabajo y te faltaron tantas cosas, nunca te faltó Dios. Entonces hay gente, no, es que si yo no trabajo, yo no voy a poder alcanzar. No, señores, usted va a alcanzar muchísimo más cuando usted ponga a Dios de primero. Cuando usted no le entregue lo primero al sistema, cuando usted no le entregue lo primero a Baal, cuando usted no le entregue lo primero a César, sino que lo primero sea para Dios.